Hola, bona tarda a tothom. Un cop més amb aquesta sessió virtual que tenim d'algunes de les activitats que estem programant aquí a Casa Amèrica Catalunya. Justament avui programem una activitat que havíem de fer mesos abans, que l'estem organitzant amb Diplocat. Al meu costat està la secretària general de Diplocat, la Laura Foraster. Bona tarda, Laura. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bona tarda, Marta. La taula que proposem es Laberinto de Identidades, volver nosotros. Es una actividad que nosotros programamos en colaboración con Diplocat, con quien hemos trabajado también otras actividades de la casa, donde encontramos sinergias. Recuerdo ahora, por ejemplo, la exposición que dedicamos a don Pedro, a Pere Casaldáliga, de Profesión Esperanza, que fue una exposición que la tuvimos aquí en Casa América y que la pudimos llevar luego a Sao Paulo, a Brasil, y que le hemos recordado bastante vivamente este agosto, ¿no? cuando don Pedro nos dejó, cuando el obispo Casaldáliga nos dejó. En esta ocasión, y en referencia a una exposición que tenemos aquí, la exposición Entre dos aguas, que habla precisamente del conflicto de identidades, pensamos que sería lindo poder organizar una sesión con escritores y escritoras que trabajan ese tema en sus trabajos literarios. Y fue entonces que nosotros conseguimos la complicidad de Diplocat para poder armar esta sesión y yo, si quieres, Laura, te pasaría a ti la palabra para que contaras un poco cómo ha sido esta confluencia de sinergias entre Casa Amèrica Catalunya y Diplocat y por qué podemos estar trabajando juntos en esta actividad. Molt bé, moltes gràcies, Marta. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde a tothom. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla en línea sobre el laberinto de la identidad, Volver Nosotros, que, como decía Marta, pues está organizada conjuntamente por Casa Amèrica Catalunya y Diplocat. Pues como ella comentaba, ¿no? El objetivo es de hablar de este laberinto cultural en el cual muchas personas viven y crecen personal y profesionalmente. Simplemente, para ubicarles un poco, permítanme que les introduzca brevemente Diplocat para que puedan entender mejor por qué colaboramos en este tipo de actividades. Diplocat es heredero del Patronato Catalunya Mundo y del Patronato Catalán Pro Europa, una entidad creada en 1982, pionera en las relaciones con la Unión Europea. Y Diplocat ejerce la doble tarea de acercar Cataluña al mundo y el mundo a Cataluña. El lema de nuestro plan estratégico resume nuestra labor, que es diálogo internacional, conectar, proyectar y capacitar. Nuestro objetivo es escuchar y ser escuchados para que de esta manera se establezcan puentes de diálogo duraderos en el tiempo y se generen relaciones de confianza entre la sociedad civil catalana y el resto del mundo. Es en este marco que Diplocat promueve la organización de conferencias, seminarios y encuentros de intercambio de experiencias con profesionales de distintos ámbitos de otros países para poder enriquecer dicho diálogo, que nos permite conocer las semejanzas y diferencias existentes entre nuestras sociedades. Diplocat potencia estos debates porque es un elemento clave de las relaciones internacionales, si no el más importante, esta capacidad de escuchar al público al que nos queremos dirigir. Porque vemos que como resultado de escuchar encontramos la mejor manera de relacionarnos después con el mundo. El consorcio de Diplocat tiene una composición diversa y plural. Está formado por 38 entidades representativas del mundo institucional, académico, empresarial y social de Cataluña. Por ello, a menudo estos debates los organizamos en colaboración con otras entidades, ya sean estas miembros o no de Diplocat. En esta ocasión lo hacemos con Casa Amèrica Catalunya, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero y Casa Amèrica Catalunya no es miembro de Diplocat, del consorcio, pero siempre, en todos los casos, lo hacemos con el objetivo de dar transversalidad y pluralidad en nuestras actuaciones. El tema de la charla de hoy, la dualidad cultural en la que viven muchos escritores y que a menudo afecta su obra, no es más que el reflejo de la situación en la que actualmente viven muchas personas. Los países no son compartimientos estancos, ya lo sabemos, y la globalización también se ha dado en el ámbito cultural que hoy tratamos. Creo que Cataluña tiene una sociedad plural,
acoge gente de orígenes muy diversos. Seguramente también se encuentran en un laberinto cultural entre sus orígenes y la cultura local en la que viven. Se relacionan y trabajan. Así pues, creo que este debate de hoy es muy oportuno y nos felicitamos por esta iniciativa. No me queda más que desearles a todos que disfruten de un debate enriquecedor y realmente espero que sirva para aportarnos un mayor conocimiento a todos, para reconocer la importancia de cuidar y mantener tanto la propia herencia cultural como el respeto a la cultura que nos acoge. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Para llevar este debate o esta mesa que proponíamos, contactamos con una de nuestras cómplices en el área de literatura y narrativa hispanoamericana contemporánea, que es Dunia Gras, para que ella, digamos, pudiera ejercer de maestro de ceremonias con este elenco, que es una palabra muy linda, que hemos convocado aquí de dos escritoras y un escritor que son de los más potentes y más grandes que tenemos ahora en la narrativa hispanoamericana contemporánea y que han trabajado todo esto. Yo, Dunia, si quieres, creo que ya es tu turno para que presentes tú a los que nos van a acompañar en esta sesión y nosotras nos retiramos a escuchar debidamente esta charla. Solo decirles, antes de irme, que aparte de esta actividad paralela a la exposición y que todos ustedes están invitados a ver la exposición que tenemos aquí en la casa, también tendremos un recorrido sensorial que también aportará desde otra perspectiva ese mirar hacia adentro y hacia afuera que uno tiene cuando habla de la identidad. Gracias, Dunia. Todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, y gracias a todos en Casa América Cataluña, ese grupo que hace todo esto posible. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Es para mí realmente una oportunidad estar conversando con tres autores que son tres referentes en la literatura actual en español y que además coinciden en que escriben desde lugares distintos al de origen, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Como decía antes Marta, el encuentro se enmarca dentro de la discusión que plantea en torno a la identidad, la exposición entre dos aguas del fotoperiodista Miquel de Weber Plana, con imágenes y textos de las comunidades amerindias de la Guayana Francesa, que pude visitar el pasado 12 de marzo, justo antes de... y que recomiendo ir a ver, ya que va a seguir en la sede de Casa América Cataluña durante un tiempo más. Realmente era muy valiosa, unas imágenes muy potentes y unos textos también tremendos. Esa misma imagen entre dos aguas puede servirnos un poco de punto de partida, ya que nos remite a un elemento líquido y fluido que creo que hay que subrayar, y no solo desde el pensamiento de Zygmunt Bauman, debido a la evidente permeabilidad de un concepto múltiple. A veces no son solo dos las aguas, sino otras más, como veremos en estos autores, entre las que nos hallamos. Y esto puede ir, además, cambiando también con el tiempo, dependiendo de las circunstancias. Es decir, es también algo móvil, no es nada rígido. Como plantea la paradoja de Teseo, el mismo cuerpo humano cambia totalmente cada cierto tiempo. Por otro lado, la idea de la identidad nos remite también a un espacio comunitario, ya que adquirimos esa identidad gracias a la pertenencia o a la no pertenencia o la diferencia de un grupo o como mínimo de un otro frente a un yo. Para mí, en una construcción constante, como reflexiona Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, ¿no? quien puso en evidencia el papel del imaginario, de la imaginación y del deseo en la creación de las identidades. Además, podríamos preguntarnos aquello de qué hablamos cuando hablamos de identidad, y esta es una de las cuestiones que aparecerán. ¿Qué es lo que nos define? Si es que hay algo que pueda definirnos, y qué necesidad hay, por otro lado, de definirse. ¿Quiénes somos después de todo? Y a quién le importa también. Estamos hablando del lugar, de la lengua, de la religión, del género, de origen o de adopción.
puede jugar otros elementos como la enfermedad un papel en la identidad o en su pérdida al convertirnos en un número, en una estadística, como hemos estado viendo en estos últimos tiempos? ¿Por qué se enfatiza en la idea de tener una identidad y no tanto en el posible deseo también de perderla? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que yo espero que podamos ir respondiendo en esta mesa redonda. Para responder a estas preguntas tenemos con nosotros hoy a Ariana Harvich, que es argentina, de origen judío, afincada en Francia desde hace ya muchos años, desde donde comenzó a escribir y publicar obras que están lidiando constantemente con estas cuestiones, ¿no? Aquí tengo pues, algunos de sus libros, como, por ejemplo, pues tenemos Mátate Amor, tenemos la débil mental, tenemos Precoz y tenemos la última, que es Degenerado, en anagrama. Voy a seguir presentando al resto de los componentes de esta mesa redonda para después plantearles una pregunta con la que iniciaremos el debate y al final dejaremos 15 minutos para que el público pueda también responder. En segundo lugar, en el centro de esta tríada de autores tenemos a Lina Meruane, chilena de origen palestino, residente en Nueva York, que también se ha ocupado de estos temas a lo largo de su ya extensa producción, de entre la que vamos a destacar Contra los hijos, que es una diatriba en contra de la necesidad de hacer depender la identidad de la mujer de su función reproductiva, entre otros, ¿no? De algún modo. También, desde luego, Volverse Palestina, Volver Nosotros, que nos ha inspirado un poco pues, este mismo encuentro, sobre su tardía asunción de la identidad palestina y también las dificultades que esto implica internacionalmente, ¿no? Ese posicionamiento. Y finalmente, Sistema Nervioso, donde precisamente esa identidad familiar parece pasar por el vínculo de la enfermedad, uno de los temas que aparecen también en otras obras de la autora, como Sangre en el ojo, y que también tengo aquí varias ediciones de Contra los hijos, de Volverse Palestina, ¿no? De Sistema Nervioso, desde luego, y que cabe destacar además, ¿no? La transformación de su lenguaje cada vez más permeado, más híbrido y cruzado con el inglés del contexto en el que vive, ¿no? Y finalmente, como cierre de este tríptico, tenemos a Carlos Fonseca, que es de San José de Costa Rica, pero también de Puerto Rico, donde creció, de New Jersey, ¿no? De la costa este de los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Princeton y ahora reside en Londres como profesor en la Universidad de Cambridge, ¿no? En Coronel Lágrimas y Museo Animal, que también me están acompañando aquí, por ahí se ven, ambas en anagrama. Sin embargo, la cuestión de la identidad se enfoca de un modo que podríamos decir inverso, y eso me parece también muy interesante, ¿no? Que es precisamente la búsqueda de la pérdida o de la negación de la identidad o de esa multiplicidad en lo único. Y el deseo muchas veces de desaparecer o de ser otro, que yo creo que también muchos hemos pasado por eso en algún momento, ¿no? Y que me parece realmente muy interesante. En este sentido, después de esta presentación, yo quería plantear una primera pregunta en relación al contexto que hemos estado viviendo en estos meses, ¿no? Como sabemos, en situaciones de crisis muchas veces se apela a una unidad, a una identidad global, más allá de las nacionalidades, y hemos estado viendo pues, que en realidad todo ha ido hacia otro lado, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo habéis vivido esta situación? Y si también creéis que es así como digo, lejos de vuestros lugares de origen, donde os encontráis, y qué reflexiones sobre la identidad habéis extraído quizás de esta experiencia. Y el primero puede responder el que quiera.
Bueno, si quieren puedo partir yo, porque he hecho una reflexión sobre este tema en un libro que yo escribí, que fue mi tesis doctoral, luego convertido en libro, que se llama Viajes Virales, y es sobre otra pandemia, lo que podríamos tal vez llamar la última pandemia del siglo XX. Que por supuesto continúa en curso como condición con la que la gente vive más que muere, aunque mucha gente sigue muriendo. Entonces, en ese estudio que yo hice, pensé precisamente el trasfondo de la celebración de la globalización que ocurre en los años 80 del siglo pasado. Y en ese momento de celebración, el SIDA, el virus del SIDA, aparece como un virus viajero, como un virus que se traslada de un país a otro sobre los cuerpos de los enfermos o de las personas que viven con esa condición, gracias, Dunia, y que en el fondo surgen esos pacientes y ese virus como la contracara oscura de ese discurso de la globalización que a nosotros nos ha convencido de que todo circula fluidamente, cuando en realidad lo que circula fluidamente son las mercancías, son los capitales, son la gente con poder, ¿no? Mientras que los otros circulan mal, son encerrados en sus casas, encerrados en fronteras, expulsados de sus espacios nacionales o incluso de sus espacios de residencia. Entonces ahí me pareció una tensión muy importante que ya ocurre, digamos, a finales de los años del siglo XX y que volvemos a vivir en este momento de manera muy, muy aguda. Porque lo que estamos viendo muchos de nosotros, y no solamente escritores, sino que muchos amigos aquí en Nueva York, me imagino que será lo mismo en Europa, y también en América Latina y en África, es que somos parejas que muchos venimos de diferentes lugares o tenemos relaciones en diferentes lugares a los que ahora no podemos volver, en los que no podemos movernos, además de muchas veces, en muchos casos, ni siquiera poder salir de la casa, ¿no? Entonces está esta fluidez que se encuentra con el tremendo encierro, ¿no? La negación del movimiento y la estigmatización de los enfermos, ¿no? Y también esta idea que a mí me pareció muy interesante al principio de esta pandemia, que fue que esta era una pandemia que viajaba con la gente rica, ¿no? Y que era una enfermedad que le tocaba a todos, por lo tanto. Y resulta que no, porque a poco andar, 2 o 3 meses después, nos damos cuenta de que en realidad esta pandemia, como todas las pandemias, como todas las enfermedades que se han vivido, digamos, desde el inicio, atacan siempre mucho más a la gente más vulnerable, ¿no? En Estados Unidos a la comunidad afroamericana, a la comunidad hispana, pero no porque ellos traigan el virus, no porque ellos acarreen el virus, sino porque en efecto lo que está pasando es que son los que no se pueden quedar en casa y tienen que salir a trabajar porque si no se mueren de hambre. Tienen que elegir entre tratar de sobrevivir con la enfermedad o comer, ¿no? Y en ese dilema, digamos, siempre se acusa al inmigrante de traer la enfermedad, pero en este caso es el movimiento de la gente que puede moverse y es la enfermedad que adquieren los que tienen que salir de sus casas a trabajar en medios que no son los ideales. Y creo que eso yo lo estoy viviendo, digamos, de manera muy aguda aquí en Nueva York y por supuesto a mí me despierta toda una reflexión que además llevo haciendo ya demasiados años en mi vida. Sí, bueno, todo lo que dices, Lina, primero de todo, un saludo a todos y muchísimas gracias a Casa América Cataluña y también a Diplocat y a Dunia por darme esta oportunidad de estar junto a 2 de las grandes autoras que siempre he dicho por privado que admiro muchísimo y ahora lo puedo decir en público, lo cual me alegra muchísimo. Sí, escuchándote ahora, Lina, patentizaba o dejaba claro algunas ideas que yo también tenía, pensando también en tus trabajos, y era que sí, queda muy claro la contracara de ciertos procesos de la globalización, ¿verdad? Y creo que otra cosa que queda claro era ciertas cosas que ya venían patentizándose o quedando claras en los últimos años en términos de discurso. Porque cuando uno piensa en identidad, tiende a pensar que una de las metáforas lindas bajo las cuales pensar la identidad, más allá de la pureza, sería el contagio, lo viral, el contacto, la caída de las fronteras y demás. Pero en los últimos 5 años, el tipo de discurso que se ha ido construyendo, un discurso como borderline fascista, es el discurso de la pureza, de la distancia, de las fronteras, y de alguna manera
este evento o acontecimiento viral lo que nos ha forzado es a cerrar fronteras, a crear distancias. Entonces, esa contraparte, de alguna manera, ha puesto a temblar, por una parte, los conceptos de identidad que tienen que ver con contagio, con viralidad y demás. Y por otra parte, creo que han demostrado lo que ya estaba patente, ¿verdad? Cierto surgimiento de un discurso de purezas, un discurso identitario que no considera al otro como parte del mismo. Entonces, de alguna manera creo que sí, Dunia, tienes razón, esta mesa tiene muchísimo que ver con lo que está ocurriendo hoy día. Sí, bueno, para darte después, Pia, que nos puedas preguntar todo lo demás, bueno, agradezco también a todos, lo venimos soñando mucho esto con la gente de la Casa América Cataluña, realizar esta mesa presencial y después de este modo. Agradezco mucho la invitación. No, yo creo que lo que puso en relieve terriblemente esta peste, esta pandemia, este virus, es que el lenguaje es un virus, quizás el primero de todos los virus. Y lo que a mí más me impresionó, yo pasé todo el encierro en el campo, ahora sigo en el campo, entonces si me preguntan quién soy, levantaría un cartel que diría, no sé quién soy, ¿no? Y mucho menos sé quién soy después de entrando en esta era del virus, del miedo, del barbijo, del encierro, me encuentro frente a una época que desconozco, nos pasa por ahí a todos, pero hablo en primera persona porque no sé, ya no es solo el desconocimiento de la propia identidad, después hablaremos de eso como inmigrante, como extranjera en Francia o en el campo, sino el desconocimiento absoluto frente a esta época, ¿no? No reconozco la época en la que me toca vivir, no la reconozco, no la puedo decodificar, no la puedo escribir, es un misterio. Y lo que más pondría en relieve es eso, nos han dicho siempre, viajen, 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 no hay fronteras, multiculturalismo, somos todos lo mismo. Quédense arriba de los viajes, excítense viajando. Y ahora nos dicen, no viajen, cierren fronteras, quédense con las familias, cierren las puertas. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Bailando un tema, uno y otro, ¿no? Ahí estamos. Efectivamente, Ariana. Ahora lo que quería era un poco, después de ver esta cuestión de la identidad que está efectivamente tan al rojo vivo en este momento, quería ir preguntándoos a cada uno sobre algunos de los aspectos de la identidad que tienen que ver tanto con vuestra vivencia fuera de vuestro lugar de origen, como también de vuestras obras, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenía aquí, si os parece, seguimos un momentito con Ariana. Aparte de la cuestión de ese origen migrante en Francia, también está, desde luego, en tu obra la cuestión de la identidad sexual, es decir, de género, las madres que son madres e hijas, abuelas, es decir, qué papel juegan en cada caso, ¿no? Dentro de la familia. Y aparte también está la cuestión de la ascendencia judía en los personajes, en muchas de estas mujeres, ¿no? Esa figura de la Yiddish Mame. Pero yo creo que en este último libro tuyo, en Degenerado, está todavía más presente y creo que la relación con Francia, con lo francés y la relación respecto a la migración, yo creo que está mucho más dura, mucho más virulenta, ¿no? Y también a nivel del lenguaje. ¿Qué me puedes decir respecto a esta evolución en tu obra, que yo creo que en Degenerado está acelerándose, ¿no? Esa presencia, por un lado, del tema judío y, por otro lado, también esa crítica a esa Francia, de alguna manera, que se ha convertido quizás en otra cosa, ¿no? Más que país de acogida. Sí. Bueno, ahí podríamos estar 24 horas en streaming, en directo, hablando de este tema. Qué difícil. Bueno, yo en realidad lo que diría es que la premisa, lo que siento, ¿no? Por ahí ustedes no están de acuerdo, pero la premisa según la cual hoy ideológica, política, global, porque lo veo en América Latina y lo veo acá en Europa, en Francia, pero también en Alemania, Inglaterra, no sé, la premisa según la cual tenemos que escribir en tanto que máquinas identitarias, en tanto que palestina o judía o lesbiana o madre o inmigrante, esa premisa o esa exigencia o esa imposición más que premisa, según la cual tenemos que ser
y por ende producir máquinas identitarias que producen capitalismo otra vez, es para mí, yo lo vengo publicando y lo vengo diciendo todas las veces que puedo y grito y vocifero, es lo contrario a lo que para mí es escribir. O sea, para mí escribir novelas, escribir ficción por lo menos, es ir al encuentro de lo contrario de la identidad cerrada. Así que si me preguntan qué soy, ¿sos judía, sos madre, sos inmigrante? Diría sí y también diría a la hora de escribir no. Me gusta lo que dice Colette, la escritora francesa, soy hermafrodita mental, el travestismo es más viejo que el mundo. Lo primero que dicen los griegos es la máscara es el rostro, pero el rostro ya es la máscara, no es que estamos descubriendo algo nuevo. Los griegos dicen, acá estamos, lo dijimos nosotros. Entonces, si la máscara ya es la identidad, ya ahí obviamente hay un desplazamiento, pero es una obviedad, ¿no? Un movimiento de corrimiento, de disfraz, de travestimiento, ¿no? No esperamos a los soldados nazis que se travestían, no esperamos a ellos para saberlo. Entonces, ¿qué hice yo en Degenerado para ir rápido, para dejar hablar a los demás? Es que, como hice 3 novelas sobre mujeres, madres que no querían, rechazaban de algún modo su maternidad en términos convencionales, quise ir hacia el extremo de lo que no me podrían decir que, es decir, porque hay un falso movimiento de identificar al autor con el personaje. Y esa continuidad para mí es una gran falacia en el arte, ¿no? Un gran problema. Entonces dije, voy a crear el personaje de un hombre viejo, francés, pedocriminal. Así no me van a poder adjudicar a mí esa personalidad, ¿no? Algunos lo hicieron igual, ¿eh? Me han dicho que soy pedófila, pero lo digo, bueno, es un poco extremo. Entonces casi fue una novela de tesis, ¿no? De algún modo, para decir, bueno, las identidades son también falsas, acá hay un hombre que clama por su libertad y llevar casi al absurdo, ¿no? Una posición de absurdo, que, digamos, esta idea de que el escritor piensa ideológicamente como sus personajes, ¿no? Lo hice en esos términos, casi como una contranovela, ¿no? O para ir contra la época, ¿no? Muy bien, Ariana, sí, efectivamente, ¿no? Yo también estoy contigo en esa suma de identidades que incluso pueden cancelarse en un momento dado y abandonarse y retomarse en otro momento, desde otro ángulo. No creo que sean para nada fijas, sino absolutamente fluidas, ¿no? Y yo creo que Lina está también en esta línea, ¿no? En el caso de su última novela, El sistema nervioso, como decíamos, está, por un lado, desde luego, también esa cuestión de la identidad, aunque de una manera también curiosa, porque esa identidad queda apenas en los pronombres. Los personajes, los protagonistas son ella, él, ¿no? Quedan como en lo identitario de su género, no más, ¿no? Y vemos cómo también parte de esa identidad, como decíamos antes, y como aparece a menudo en la obra de Lina, ¿no? Es esa identidad relacionada con la enfermedad. Lina, no sé si puedes añadir algo al respecto a esa cuestión, porque a veces en la enfermedad es eso, ¿no? Se elimina la identidad, pero a veces es lo que otorga esa otra identidad. Sí, bueno, primero que nada me salté los agradecimientos. Es un clásico mío que me lo anoto para decirlo, para no olvidarme, y siempre lo olvido y luego alguien más agradece y quedo yo muy mal. Entonces, primero que nada, agradecer. Y quiero decir también que estoy muy, muy recontenta de estar en esta mesa con amigos, ¿no? Dunia, Carlos, Ariana, y además gente que admiro y que he leído con muchísimo placer y que les recomiendo con entusiasmo. Quería retomar, antes de contestar tu pregunta, y ojalá no extenderme demasiado, lo que dijo Ariana, que me parece muy, muy interesante, esta cuestión de una especie de purismo en la literatura que se nos ha impuesto, ¿no? Esta búsqueda de la autenticidad y de la relación lineal entre la autoría y la ficción o los personajes, y que también me parece muy problemática, ¿no? Por otro lado, esto también viene de unas exigencias o unas peticiones que tienen que ver con la apropiación cultural. O sea, eso también responde a dos tensiones, a dos requerimientos fuertes, ¿no? Por un lado, una cuestión que se nos pega del purismo
casi fascista, ¿no? De que cada uno está dentro como de un cajón y representa algo puro que tiene que representarse de manera auténtica en sus personajes, pero por otro lado también viene de un reclamo de sectores marginales o marginalizados históricamente que no han tenido voz y que cuando sus presencias son importantes, alguien toma su voz para escribirla. Pienso en los afroamericanos, pienso en los mexicanos, en los chicanos, ¿no? En las mujeres incluso, que empiezan a reclamar que no se cuente su historia sin ellas, digamos, o que se las cuente mal, se las recorte. Entonces, me parece que es bien interesante porque se alían, digamos, dos reclamos que son distintos en su origen, incluso en términos políticos, ideológicos, para empujar a esta cuestión que es la de escribir desde lo auténtico y escribir desde el yo. Entonces, yo quería solamente mencionar que, un poco haciéndome eco de esto que dice Ariana, mi propia novela, Sangre en el Ojo, que es una novela que se ha leído de manera casi directamente autobiográfica, porque de hecho yo uso mi propio nombre dentro de esa novela, es que yo no me identifico con ese personaje, ¿no? Es una chica que se queda ciega y que se va convirtiendo, digamos, para ponerlo en resumen, en una especie de monstruo, ¿no? Que va tomando más y más energía de su propia enfermedad para construir a su pareja en su donante, ¿no? Y se vuelve ella misma de una ferocidad terrorífica, con la que yo no me identifico para nada. O sea, no está ahí mi creencia, mi idea sobre cómo debe ser una relación amorosa, ¿no? Sino que más bien es parte de una reflexión de que toda relación amorosa también puede ser una relación de poder, ¿no? Atravesada por la vulnerabilidad y por la dependencia. Pero digamos, eso me parece un tema recontra interesante que por supuesto tiene muchísimo que ver con la identidad. Yo he trabajado mucho, digamos, las identidades enfermas que no son mi propia identidad, por más que yo misma tenga una condición. Y yo tengo un interés como que excede mi propio cuerpo y que en la novela Sistema Nervioso lo que intenté hacer fue dejar de pensar en términos también tan puristas como enfermos y sanos, que están en mis novelas anteriores, La ciega y el novio, La chica diabética y los demás sanos. Y pensé, no, es que ahora voy a hacer que todos estén enfermos. O sea, que todos en realidad compartan esa parte de una identidad que puede ser la enfermedad. Para ver cómo se relacionaban desde ahí, cómo construían o deconstruían su propia identidad. Y pensé también en los personajes como menos aliados a su nombre, que es una forma de la identidad. Yo me llamo Lina y eso parece que significa algo. Quitarles esa identidad del nombre, restarles esa cuestión y dejarlos solo en su función, en cómo funcionan en el sistema familiar, en el sistema social, e incluso ya para ponernos muy exagerada, ¿no? En el sistema planetario o incluso en el cosmos, ¿no? Cómo se funciona, ¿no? Cómo se articulan unas relaciones más allá de las identidades. Gracias, Lina. Si acaso pasamos ahora a Carlos, le quería preguntar precisamente por aquello que comentaba en la presentación, ¿no? Y es esa cancelación de las identidades o esa búsqueda de desaparecer, ¿no? Y eso es algo que está muy presente en sus dos novelas, de forma quizás más concentrada en Coronel Lágrimas y de forma como expandida, porque yo creo que hay muchos elementos en común que aparecen en ambas, ya en Museo Animal. Y llama la atención, ¿no? Por un lado, esos dos extremos, ¿no? Esas identidades que se van sumando y que se pueden ir sumando hasta el infinito y que además uno puede verse como espejo en todas esas otras identidades, cuanto más lejanas mejor, y por otro lado ese deseo de desaparición. Cuando quieras, Carlos. Claro, yo creo que, bueno, siguiendo un poco el hilo que ya estaba construyendo Lina, creo que hay muchas formas de pensar la identidad, pero hay una que me parece bastante problemática, que es aquella que piensa que la identidad ya es algo preestablecido, que después nosotros en nuestra escritura como autores tenemos que representar, ¿verdad? Como si de repente hubiese un estereotipo y a nosotros los autores nada más nos tocase darle voz
a esa identidad o a ese estereotipo, ¿verdad? Y en el mercado anglosajón eso a cada rato ocurre, ¿verdad? Como uno podría pensar, bueno, como yo como autor, hombre caribeño, se supone que escriba cierto tipo de literatura porque ese es el tipo de literatura que va a vender al tipo de persona que le interesa leer a un autor caribeño, hombre que vive en Londres. Y yo creo que no, que la identidad es algo que no está al principio dado a ser representada, sino algo que está muy al final. Algo que tenemos que ir construyendo a través, como decía, por ejemplo, Ariana, a través de ficciones, a través de máscaras, a través de escritura. Es algo que se construye a través del acto y no mirando hacia atrás a un momento de puridad o de pureza identitaria o demás. Entonces, el tipo de personajes que me interesa a mí son aquellos que de alguna manera toman todas aquellas identidades que le fueron impuestas y que de alguna manera se despoja de todas esas máscaras hasta que va quedando, cierto, como corazón del deseo identitario, ¿verdad? De alguna manera la identidad sería nuestra gran fantasía, nuestro gran deseo, y a mí me interesa explorar ese espacio entre lo que somos y lo que deseamos ser, ¿verdad? Entonces, en esa travesía, que es una travesía a través del deseo, a través de muchísimas cosas, a través de las máscaras, llegamos hipotéticamente a una identidad, pero creo que el rol del escritor sería escribir en contra de todos los estereotipos que de alguna manera le han sido impuestos. Y bueno, el Museo Animal, por dar un ejemplo, es una novela en la cual las máscaras son centrales, una novela en donde el modelo de la identidad se basa en la mímesis animal o el camuflaje como una posibilidad de volverse otros. Pero también es una novela que en términos de algo que mencionaban Lina y Ariana, que es la voz del autor, me interesaba hacer algo un poquito experimental, que es cuando uno tiende a pensar en qué define a un autor, uno tiende a pensar en el estilo, ¿verdad? Como una voz propia, como este es el libro kafkiano, este es el libro borgiano, este es el libro del inspector, ¿verdad? Y eso sería una especie de definir muy claramente la identidad en términos de una voz propia. Y a mí me parece que no es completamente cierto, porque cuando uno se sienta a escribir con todas las lecturas que uno ha tenido encima. Y eso es una forma de llevar a muchísimos otros a la página impresa, ¿verdad? Entonces, me interesaba en Museo Animal hacer una novelita con 5 partes o 5 novelitas, en cada cual adoptar la voz narrativa o el estilo de alguno de los autores que me había influido. Tal como el camaleón adopta la identidad de lo que le rodea, yo estaba adoptando la identidad de mis lecturas, ¿verdad? Y bueno, y tampoco es nada nuevo. Creo que Cristina Rivera Garza lleva hablando de una noción de autoría comunal desde hace tiempo. Entonces, por ahí iría un poco mi propuesta, por lo menos en estos 2 libros. Sí, para continuar un momentito contigo por ese camino que luego lo transitamos con Lina y con Ariana, el tema del lenguaje, que efectivamente me parece esencial, ¿no? No vamos a volver a aquello de Proust, de que el lenguaje es la patria o la propia biblioteca, pero sí que me gustaría saber también en esa experiencia vuestra, desplazados, cómo recrear ese lenguaje y si vais notando que ese lenguaje se va permeando, porque lo digo, luego iré a por Lina y a por Ariana, porque yo creo que sí que se nota cada vez más esa permeabilidad. ¿Cómo lo vives tú, Carlos, desde Reino Unido y tantos años en Estados Unidos? Claro, bueno, es interesante ahora, sobre todo, porque estoy un poco aislado dentro de la situación actual. Mi esposa es israelí, hablamos entre nosotros en inglés, y ahora me veo con muy pocos hispanoamericanos, o sea que hablo muy poco español, lo cual significa que mi relación con el idioma, o sea, con el español o el castellano, pasa por las lecturas. Pasa por siempre las cosas que estoy leyendo, los libros que me llegan desde Costa Rica, desde Puerto Rico, y de alguna manera eso va siendo mi relación con el lenguaje también que voy escribiendo. O sea que es una relación bastante silenciosa con el lenguaje, pero que ojalá pronto ya tome voz. Eso por una parte, y por otra parte creo que, bueno, nos pasa, me imagino a todos, cuando nos mudamos a Estados Unidos o a Inglaterra, de repente
pensamos más allá de la nación y hacemos comunidades más allá de la nación, y la comunidad latinoamericana o la comunidad hispanoamericana empieza a juntarse. Entonces, bueno, el guatemalteco con el puertorriqueño, y a veces me encuentro diciendo palabras mexicanas, a veces palabras argentinas, y está todo el mundo muy confundido exactamente de dónde soy. Pero bueno, en mi caso siempre fue así porque nací en Costa Rica, como mencionaste, pero muy pronto me fui a Puerto Rico, o sea que nunca sabían. Los costarricenses pensaban que era puertorriqueño, los puertorriqueños costarricenses. Entonces, de alguna manera en esa zona, ese terreno de nadie, de extranjería, siempre me sentí muy a gusto, y una comunidad latinoamericana y latinoamericanista, por así decirlo. Y luego hay esa otra identidad que uno también adapta o adopta. Lo digo como dijiste, ¿no? Tu pareja, tu mujer es de Israel, y también se nota mucho en las novelas. Está muy, muy presente, ¿no? Esa parte, ¿no? Como antes también comentaba Lina en el backstage, ¿no? Respecto, pues, a esas otras identidades que nos circundan y que también nos van permeando. No sé, Lina, te quería preguntar también sobre ese tema del lenguaje, en el caso, además, en tu caso, ¿no? Teniendo tan cerca a un lingüista, no sé si eso afecta también la propia escritura, pero sobre todo está rodeada, ¿no? del inglés y vivir en inglés todo el tiempo, prácticamente. Yo creo que está muy presente el tema nervioso. Sí, yo fíjate que siento que más que vivir en inglés, vivo en muchos españoles, en muchos castellanos, como diría yo. Y no me afecta, digamos, la disciplina de mi compañero, sino que más bien creo que me ha terminado por afectar su propio castellano gallego, que realmente es una mezcla de castellano y gallego. Y entonces, no solamente es como esta influencia de esta conversación en la que a veces nos entendemos y a veces no, que es un tema dentro del sistema nervioso, de hecho, este lenguaje que sirve para comunicarnos y también para incomunicarnos o descomunicarnos, ¿no? Que pensamos siempre en el lenguaje como una herramienta transparente, cuando en realidad el lenguaje siempre es una negociación, siempre es algo que está cambiando y que se está tensionando, ¿no? Y lo vemos además mucho ahora que nos escribimos tanto por email y que no estamos juntos, el nivel de tensión a la que llegamos, digamos, por los medios sociales, ¿no? Por las redes sociales, que no siempre se entiende el tono, ¿no? Y esa cuestión siempre es muy, muy fuerte. Pero para volver a la existencia cotidiana, es una existencia que, al contrario de Carlos, es muy en castellano, en castellanos, ¿no? Todos nuestros amigos son de diferentes lugares. Yo nunca hice comunidad chilena en Nueva York, porque lo que sentí inmediatamente es, bueno, me fui de Chile, donde está lleno de chilenos, ¿para qué yo quiero hacer lo mismo acá? Más bien lo que quería era esa contaminación con las otras lenguas y con las otras maneras de hablar o pensar o sentir la lengua. Y la verdad es que es extraordinario el vocabulario y el nivel de confusión que eso puede generar, y no voy a entrar acá en el anecdotario, pero sí que es muy interesante. Y yo he tratado de llevarlo un poco a ese espacio comunitario latinoamericano, a veces hispanoamericano, a veces incluso más amplio dentro de las novelas. Y eso está muy marcado en Sangre en el Ojo al principio, en una fiesta que hay, donde se escucha rock argentino, son todos de diferentes lugares. Pero sobre todo creo que es una investigación lingüística que hice en sistema nervioso, porque precisamente ahí la distancia genera una serie de tensiones afectivas, ¿no? Que se intentan resolver a través de la comunicación telefónica y los mensajes. Y la tecnología, de nuevo, como soporte, ayuda y desayuda, comunica e incomunica, genera confusión y a veces genera poesía. Y esa cuestión me parecía realmente muy, muy rica, aprovechable, necesaria, además, para describir un momento en el que creemos que la lengua nos identifica y en el que nos damos cuenta de que todo el tiempo, o yo por lo menos todo el tiempo, estoy hablando de otra manera, que siempre suena un poco rara. En Chile hablo raro, en Estados Unidos hablo con acento, aquí también en español me tengo que traducir un poco o requete contrapronunciar, porque si hablo a la chilena no me entiende nadie.
Y bueno, entonces esa cuestión, esa tensión con la lengua sí me parece bien interesante y me parece bien importante cuestionar esta idea de que nuestra patria es nuestra biblioteca o nuestra lengua, o pensar, esto también lo decía incluso Bolaño, que mucho más cercanos a nosotros, pero incluso pensar cómo esta idea de la patria lengua tendría que pensar una patria realmente llena de lenguas, es decir, una patria en la que convivimos en diferencia. Y que convivimos en comunicación y en tensión, y que siempre estamos en esa negociación lingüística y cultural. Efectivamente. Ahora estaba mirando unas citas de Volverse Palestina, Volver Nosotros, sobre todo la parte de Volver Nosotros, donde llevas a cabo toda esa reflexión, ¿no?, sobre el lenguaje, y sí, yo creo que es una parte muy esencial también de ese texto. Sí, y puesto que lo mencionas muy brevemente, me gustaría decir que ese libro, que tiene 2 partes, ahora tiene una tercera parte, que ya veremos cuándo es parte del libro, pero ahí sí llevé incluso mucho más allá la cuestión de la lengua, porque el texto termina escrito en árabe. O sea, sería un libro que termina escrito en árabe, un libro que ya incluye, sobre todo en esa tercera parte, donde hay un grupo de gente internacional que viaja por Palestina. Entonces está el alemán, está el francés, está el inglés, porque quería también sacar de su lugar hegemónico al inglés como lengua franca, ¿no? Como lengua internacional. Y empezar a pensar cuántas más lenguas se cruzan en esa comunicación, incomunicación, descomunicación. Y finalmente el texto termina con la lectura del inicio del propio libro en árabe, escrito en árabe, no pasado al alfabeto romano. Y eso es como tal vez el momento para mí como de culminar esa reflexión sobre las lenguas que conviven. Gracias, Lina. Ariana le quería preguntar, porque precisamente ella hizo un ejercicio con el lenguaje al máximo en Degenerado, y de hecho pues me consta que había habido incluso una primera versión donde mezclaba mucho más el francés con el español. Ariana, ¿puedes explicar un poco esa tensión con el francés en el que vives habitualmente y cómo en algún momento has pensado en integrarlo más a tu propia obra? Sí, ahora mismo tengo 50 ideas al mismo tiempo en la cabeza, es muy difícil, porque son muchas cosas. Creo que este es el tema que más me gusta, moriría hablando acerca de esto. Sí, escribí un dialoguito, una conversación que saldrá en España, en Candaya, como decimos los porteños, Candaya, sino Candaya, saldrá en Candaya, y por supuesto, bueno, en México, en Argentina salió un Mar Dulce que se llama Desertar, tiene que ver con la guerra, por eso el léxico, ¿no? Desertar. Todo el tiempo, bueno, antes Lina decía, por supuesto es una negociación, me imaginé un mercado, ¿no?, donde uno negocia y por supuesto es una negociación y es una guerra, y es un combate y es una batalla, la batalla de Verdún, no es la batalla de trinchera, la primera guerra, el lenguaje, ¿no?, o la lengua también. Pero yo escribí este diálogo de Desertar, es un diálogo con un franco argentino, mucho más francés que yo, y yo soy más argentina que él y a veces viceversa. Yo dejé a Buenos Aires para vivir en Francia, él dejó Francia para vivir en Buenos Aires, esos movimientos que todos acá hemos hecho. Y es un diálogo acerca de esto mismo que estamos diciendo ahora, que mencionó tanto Lina y también Carlos, que es esta permanente. Yo todo el tiempo que hablo tengo la idea de que es una teatralidad, una puesta en acto del teatro, una especie de, pero al paroxismo, ¿no? Porque si estoy en Buenos Aires, durante 30 años viví en Buenos Aires, no me daba tanto cuenta de la teatralidad, no me escuchaba hablar, no escuchaba mi música, no me veía como argentina. Y ahora obviamente la experiencia, yo creo que vine a vivir a Francia para vivir esa experiencia de conciencia en la lengua, de tensiones, y lo que me preguntaba de Degenerado, escribí todo Degenerado a lo copy, o como un ejercicio casi de experimentación, muy vanguardista, si se quiere, aunque no esté a la moda la vanguardia, pero la vanguardia no tiene que estar a la moda. La escribí toda en francés y en español de Argentina, el porteño, toda. Y después se mezclaba tanto que ya no lo mezclé por capítulos, sino que en cada oración ya había lógicas de la semántica y de la arquitectura, de la gramática francesa y lógicas del porteño de hace 15 años, cuando yo vivía allá. Y después resulta que para mí no funcionó como lectora de dos cabezas que tengo. Me gustaría tener 10 cabezas, me gustaría hablar perfecto hebreo, perfecto inglés, perfecto alemán, pero bueno,
tengo una sola vida, no creo que lo logre, pero sí que somos hermafroditas, tengo 2 cabezas, y creo que no funcionó, así que pasé todo el texto degenerado al español de Argentina, pero ya quedó como cuando uno cuela los fideos, ya quedó ahí los sedimentos del francés, ¿no? Ya quedó ahí como en la orilla, ¿no? Toda la lógica francesa quedó. Entonces, hay algo que se siente como extranjero en mi lengua, ¿no? Y yo coincido con Lina, que me dijo lo que nos pasa a todos. Ya soy rara hablando en Buenos Aires, definitivamente hablo un francés de extranjera, en el campo muchísimo más. Pero bueno, ahí está también, eso es para mí escribir, ¿no? De ahí, esa es la identidad. Si algo es la identidad, es esto, ¿no? Es estos permanentes desplazamientos. Y lo que quería decir es que yo me siento muy incómoda en Buenos Aires, muy incómoda en París, muy incómoda con la ropa de campesina, y pensé que me iba a sentir cómoda o feliz o en paz, mucho, ¿no? En paz, en los festivales de arte latinoamericano que me invitaron, con mucho honor fui, cine y literatura latinoamericana, y resulta que me sentí terriblemente angustiada y mal, porque me sentía que me ponían en el lugar de latinoamericana, que tenía que hablar, me empujaban y tenía que hablar en el escenario de la pobreza, la droga, las villas miserias y la dictadura militar, Videla, y también siento que eso es una impostura, ¿no? Entonces, tampoco me sentí cómoda ahí y dije, bueno, ya está, renuncio. Sí, efectivamente es que las identidades son múltiples y cambiantes y están llenas de estereotipos, ¿no? De estereotipos que yo creo que precisamente hay que contribuir a romper, ¿no? Y porque realmente no hay otra, ¿no? Escuchándote, Ariana, ¿no? Diciendo, pues que, claro, yo no creo que nadie, o yo tampoco es mi caso, yo no creo que nadie se despierte por la mañana pensando soy argentino, soy chilena, soy, no sé, yo creo que no, o yo no conozco por lo menos a nadie, ¿no? que viva, claro, digamos, con claro, eso de yo soy otro, ¿no? Eso que decía Rambo, que dicen todos, yo, coma, ese otro, obviamente, ¿no? Exacto. Yo, ese otro, y también el libro de Simone de Beauvoir sobre la vejez, que es mucho menos conocido que El segundo sexo, es Simone de Beauvoir y tantas otras le decían, esa vieja que voy a ser, o esa vieja, anciana, vieja que soy, no soy yo. Es decir, todo el tiempo hay eso, ¿no? Yo no soy yo, ¿no? Efectivamente. Yo quería hacer una pregunta todavía, pero no sé si hay que dar paso a las preguntas del público, porque se comentó pues esto precisamente, no monopolizar, yo creo que también es una oportunidad para hacer esas preguntas directamente, porque esto es una de las cosas que yo creo que permite esta nueva normalidad o como se le llame, ¿no? Estos nuevos entornos a los que nos estamos acostumbrando, a tener ese acceso más directo, ¿no? Pero mientras se animan a las preguntas, pues voy a hacer también, si os parece, otra más, porque también me ha llamado la atención que en muchas de las obras vuestras aparecen muchos animales, ¿no? El tema de la identidad humana ante la identidad animal, es decir, esa frontera que es también más o menos permeable, ¿no? Esa relación, están todos estos estudios actualmente, los estudios poshumanos, ¿no? Dentro del ámbito académico. Y hay muchísimos insectos, ¿no? Vi que casi que lo que más hay, digamos, es insectos, ¿no? Por todos lados. No, era para preguntar si también respecto a la identidad, porque yo creo que también es una cuestión, ¿no? Ahora presente, ¿no? Esa frontera entre la humanidad y la animalidad. No sé si habéis reflexionado en algún momento sobre esto a la hora de escribir o no. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Creo que debo contestar porque tengo un título que tiene la palabra animal en el título, o sea que de alguna manera ya me estoy poniendo en escena. En mi caso, Museo Animal era un poco una memoria de infancia que yo tengo, que siempre me pareció impresionante, que tenía que ver con un insecto que en Costa Rica llamamos Juan Palo, que es un pequeño insecto que, bueno, juega miméticamente a parecerse a las ramas. Entonces,
de alguna manera esa memoria de infancia que yo tenía me sugirió también formas de pensar lo identitario más allá de simplemente la pureza, ¿verdad? Tal y como el animal miméticamente se asemeja al paisaje, creo que también nosotros tratamos a veces de visibilizarnos o invisibilizarnos en relación a otras identidades, ¿verdad? Y ahí, bueno, en mi caso, todo lo animal, emoción animal, iba a parar en una reflexión sobre la máscara en Subcomandante Marcos, la visibilidad o invisibilidad de ciertos grupos dentro del imaginario contemporáneo latinoamericano, o sea que, pero sí, a fin de cuentas era esa memoria sobre el Juan Palo en el jardín y bueno, creo que América Latina es un lugar en donde constantemente se ha intentado también pensarlo de manera natural, ¿verdad? Entonces la relación entre la identidad latinoamericana y el mundo natural siempre también es un lugar de tensión y de política, ¿verdad? Entonces también en Museo Animal me interesaba a través de lo animal pensar la relación de América Latina con lo natural, que también creo que es una fantasía impuesta desde afuera, ¿verdad? Una fantasía de viajeros decimonónicos como Alexander von Humboldt, que también hay que de alguna manera deconstruir o por lo menos atravesar esa fantasía y ver que está del otro lado de ella. No sé si Ariana o Lina quieren también decir algo al respecto. Muy brevemente, mis textos están llenos de animalidad a todos los niveles, pero es cierto, parece una especie de bestiario, de antología animal, de zoológico, pero no en clave naturalista, no en clave realista, no en clave, sí, sino, bueno, muy expresionista, muy deformado, pero siempre que pienso, hablando de identidad, en los caracteres de los personajes, siempre lo pienso en términos animales. Ya por ahí no es algo que inventé yo, ¿no? Porque ya me acuerdo que en una película de Bergman, del cineasta, creo que era Gritos y Susurros, la traducción al español, no sé, el título, estaban todos los personajes identificados con una tipología de animal. Y a mí siempre me pasa que esas observaciones de animales, de la crueldad, del sexo, de la muerte, sobre todo en los animales, de cómo se mueven, me lleva a pensar a cómo nos movemos, cómo es. Yo observé todo un matrimonio y lo observé con los roedores, con las ratas, con los murciélagos, con las lechuzas, quizás porque como fui porteña 30 años, vivir en medio de murciélagos y serpientes me era algo tan distópico, tan extraño, que ya era eso mismo un acto literario. Así que mis textos están llenos de animales, pero en un sentido de lenguaje, ¿no? Otra vez como una otredad, ¿no? Bueno, yo la verdad es que puedo decir muy poco sobre esto. Yo creo que solamente he pensado en los animales que somos los seres humanos, pensando, digamos, en la cuestión más salvaje, pero no ni personajes ni influencia animal. Y sé que es un tema que es muy importante ahora y que de hecho la pandemia nos recuerda cuán cerca estamos del mundo animal y de hecho estamos en una pandemia porque hemos invadido el espacio animal y porque hemos puesto a especies que no deberían ir juntas una al lado de la otra, contaminándose entre ellas y luego llegando hasta nosotros, ¿no? Es decir, que ese mundo nos recuerda que esta no es nuestra última pandemia. Si no hacemos algo por, digamos, cuidar esos espacios de la naturaleza y los espacios propios de los animales. Pero yo la verdad es que no he hecho esa reflexión y si hay muchos insectos en mis cuentos, sobre todo diría, es porque, bueno, porque los hay dentro de las casas y son parte de un paisaje, pero no porque yo los haya elegido como motivo. Muy bien. Ahora, si os parece, voy a dar paso a dos preguntas del público. Tenemos esta de Nelson Jara. Dice, ¿utilizan los nacionalismos actuales la identidad y la lengua como excusa para comentarse, para convencer? No sé quién quiere responder. Adelante. Bueno, es una pregunta, digamos, de corte mucho más político. Yo no soy politóloga, sino que soy solo escritora y ese es mi hacer, digamos, ese es mi campo, pero el campo de la literatura. Pero sí me parece que lo que estamos viendo es que, bueno, no es lo que estamos viendo, es que, digamos, incluso en términos históricos los nacionalismos se construyen en relación a tres vectores, ¿no? La tierra, la frontera,
la lengua y la identidad nacional, ¿no? Y lo que pasa es que, lamentablemente, el nacionalismo parece pensarse desde una lógica exclusionista. Es decir, que en esa definición solo cabe una lengua, una identidad y un espacio territorial que le corresponde a una gente que también, además, identitariamente se ve de una manera. Y esos son los nacionalismos a los que yo más les temo, porque son de exclusión y porque son de aniquilación, finalmente. Hay que eliminar a los otros que no son ni hablan, y aunque hablen, no son como nosotros, y aunque lo sean, hay que sacarlos, digamos, de nuestra frontera. Pero también quiero decir que a veces cuando somos críticos del nacionalismo que estoy describiendo, nos olvidamos de que hay también comunidades que buscan nación y no la tienen. Pienso, por ejemplo, en la comunidad palestina, que es una comunidad a la que yo sí me he ocupado, en la que he pensado, porque además en cierta medida me identifico con ella, parcialmente, y esa comunidad no tiene nación, por lo tanto no tiene los privilegios que tenemos nosotros casi como que tomamos por sentado, que son los de tener una ley que nos protege, de tener ciertos derechos y también tener ciertos deberes, ¿no? Y la comunidad palestina no ha tenido eso, la nación palestina no ha tenido eso, y por lo tanto la reclama. Entonces, de nuevo, hay como dos ejes en los que podríamos pensar, ¿no? Ese nacionalismo extremo, exclusionista, y también los que reclaman y necesitan una nación para poder tener una vida digna. Y la pregunta era, claro, bueno, cambió la pregunta. No, esta es otra. Sí, pero, no importa. Ariana, tú querías responder a la otra también. No, simplemente que como no quería saber si se trataba de decir si aprovechan estas identidades para, si era eso, si se aprovechan estas identidades para llevarlo al nacionalismo, ¿es eso? Bueno, si utilizaban nacionalismos, la identidad para convencer, sí, como aparato, sí, porque escuché atentamente lo que dijo Lina, sí, me parece que es como aparato, tampoco, por supuesto, soy político, apenas sí escribimos, ¿no? Novelas, pero sí, desde el punto de vista de eso, de alguien que escribe simplemente, yo lo veo como una máquina retórica, casi como si tuviéramos, sí, una máquina propagandística, como en la guerra, como han tenido todos los dictadores, los genocidas, todos su máquina propagandística, lavacerebros, cómo se conquista si no es desde el lenguaje primero. Entonces siento que todo está, bueno, me gustan mucho todos los análisis sobre el nazismo, no exclusivamente, se puede ver en las dictaduras militares, en todos los genocidios, pero sobre el nazismo, ver cómo fue el proceso de nazificación de la lengua de los alemanes. Tanto es así que gente que detestaba a Hitler y era profundamente antinazi, terminaba hablando la lengua de los nazis, el virus estaba en su lengua, ¿no? Entonces, creo que hoy en día esta maquinaria de propaganda casi soviética, 24 horas sobre 24 sobre las identidades, sobre encerrarnos en identidades y que reproduzcamos nuestras identidades, sirven a eso, sirven a controlar, vigilar y castigar, ¿no? Más viejo, sirven a controlar, a vigilar y a censurar, ¿no? Porque en tanto que yo puedo escribir como mujer, judía, inmigrante y madre, no puedo hacer lo otro, ¿no? Entonces sirve también como aparato para censurar y para controlar, ¿no? El arte y todo lo demás. Sí, entendí bien la pregunta, ¿no? No sé si quieres decir algo, Carlos. Sí, bueno, muy brevemente. Simplemente yo creo que uno como escritor lo que puede hacer es transformar la extranjería en una poética, es decir, uno como escritor puede posicionarse como extranjero dentro de la propia lengua. Y explico un poco qué quiero decir con esto de extranjero dentro de la propia lengua. Quiero decir, contra el ideal de pureza de la lengua o contra la forma correcta de utilizar la lengua, yo creo que el escritor, por lo menos el tipo de escritor y escritora que me interesa a mí, es aquel que quiebra el lenguaje, que se va más allá de los lugares comunes, que fuerza la atención que ya está inherente al lenguaje, porque como dijo Lina, creo que antes, el lenguaje es algo que está vivo, que está cambiando, que está formando comunidades en proceso. Y no es simplemente la Real Academia Española con un diccionario que pesa muchísimo, ¿verdad? Es ser parte de ese proceso y ubicarse ahí como extranjero, creo que sería la tarea política del escritor.
Ya decía Huidobro, ¿no?, que había que escribir como si uno escribiera en una lengua que no es la materna, ¿no? Porque efectivamente hablamos en el día a día y se convierte en un uso automático, ¿no?, de esa lengua, y hay que desautomatizarla. Y yo creo que quizás en vuestra situación fuera de tenéis también una cierta desautomatización, ¿no? Hay una mayor reflexión en cuanto a la escritura, no lo sé. No sé si os parece. Había una pregunta de Yvonne Lerner que iba quizás en esta dirección también, preguntaba por ahí. Me gustaría saber si ustedes sienten que por no vivir en países hispanohablantes su español se ve empobrecido. Sí, a mí me encanta la pregunta de Yvonne, me encanta, porque además ella también escribe sobre estos asuntos, y es una buena pregunta porque nunca me la había conscientemente hecho, ni me la habían hecho, así que me parece que toca un punto sensible. No creo que se empobrezca, pero sí que mi español o mi castellano, mi argentino, seguro se deforma, bueno, creo que vamos a coincidir, seguro se enrarece, no siempre en el mejor de los sentidos, pues no hay que hacer toda una mitología de vivir afuera, hay una especie de idilio lingüístico, tampoco tanto, ¿no? Tampoco es como vivir vivir afuera es vivir en un laboratorio lingüístico, eso sí, en un cruce constante, en una impureza constante y en un ruido. No creo que se empobrezca, pero sí siento que se enrarece. A veces lo hablo mal, es un poco raro, ¿no? A veces me tienen que corregir el corrector y el editor, palabras que yo debería saberlas ya a mi edad, ¿no? Entonces, a veces hay que poder soportar y tolerar el mal uso, ser una mala estudiante, ¿no? El mal uso de la conjugación, de los verbos, de las terminologías, de los neologismos, el uso indebido, el uso... Hay que aceptar ese ruido, ¿no? Esa suciedad, pero no creo que se empobrezca, ¿no? Sí, yo quería decir algo en la línea, digamos, siguiendo lo que decía Ariana. Yo no le tengo tanto miedo a la idea del empobrecimiento, como que tenemos una idea muy negativa de eso de que yo siempre pienso en Beckett, que se cambió de lengua precisamente para empobrecer su lenguaje, para dejarlo, digamos, en los huesos, por poner una metáfora bien corpórea, ¿no? Y eso a mí me pareció siempre muy interesante, pero por ahí no va mi búsqueda, la mía no va por el empobrecimiento, yo tengo como un gran placer en, digamos, en la contaminación, de hecho, lingüística, lo cual, digamos, más bien engorda más que empobrece, o enriquece más que empobrece. Pero a mí lo que me parece súper interesante y que es una búsqueda que yo sí tengo, que es la de escribir en mal castellano y pensar en qué significa escribir mal, ¿no? Eso del corrector de Word, que me parece otro fenómeno que me fascina, ¿no? Cuando yo uso chilenismos, por ejemplo, me empieza como a marcar que los use en el estándar, en no sé qué estándar, ¿no? Porque tampoco hay un estándar español. Claramente en España hay muchas lenguas y se habla de muchas maneras, pero me interesa mucho esta idea del mal español y para qué nos sirve ese mal castellano y en qué consiste esa confusión. A mí ese lugar me parece de una poesía increíble. Por ejemplo, pensaba en una expresión chilena que se usa mucho y es que le vaiga bien, ¿no? En vez de que le vaya, es que le vaiga. Y a mí me parece que es como baile, tiene una impureza que es muy rica y que nos desorienta, nos incomoda o, como decía Dunia, nos desautomatiza. Yo creo que una de las cuestiones que yo creo que hacemos algunos escritores es precisamente no solamente desautomatizar, sino que ensuciar, como decía Ariana, y también en cierta medida entorpecer y buscar como ciertos encuentros con el inglés. A mí me criticaban mucho en México, donde publiqué la primera versión de Contra los Hijos, la copy editor, o como se llama en español eso, se volvía loca sacándome los gerundios. Decía que yo hablaba en gerundio, que hablaba muy gringo. Yo pensé, bueno, pero es que así pienso ahora. Por lo tanto, así quiero que esté este texto, que tenga ese dinamismo del gerundio que el español, el buen español, no se permite y que a mí me parece que le da agilidad, intensidad precisamente a un texto Contra los Hijos, que es una diatriba y que quería que tuviera todo ese mal decir sin llegar a ser vulgar. Efectivamente. Sí, no sé si queréis añadir algo. Tengo otra pregunta más que me han pasado esta vez por WhatsApp. De Mercedes Marco, dice, en cuestiones de género están saliendo múltiples nuevas identidades, identificaciones.
¿Esa clasificación múltiple no es una nueva cárcel identitaria? No me parece. Fíjate, me parece que justo al pluralizarse, la cárcel identitaria está en hombre y mujer. Ahí hay como solo dos opciones y ya sabemos con Kingsley en su estudio sobre la sexualidad que realmente las identidades y los deseos y las orientaciones son un gran arco, ¿no? Y todos estamos en algún lugar de ese arco. Entonces me parece que precisamente al multiplicarse a lo que yo le llamo el LGTB+, porque ya no puedo más con tantas nuevas categorías, pero me parece que al multiplicar la categoría se deshace la categoría. O sea, esa potentísima que destruye precisamente esa binomialidad que está cargada además de valores y de moral, ¿no? Y de ideas y de estereotipos, y al romperla, ¿no? Incluso al entrar en la cuestión de lo no binario, se rompe algo que es muy fundamental y por eso es tan resistido en nuestra sociedad. Precisamente porque, digamos, el lugar más conservador es el de querer poner todo en una cajita, ¿no? Poder nombrar, saber qué es de qué estamos hablando, ¿no? Y qué significa. Y al multiplicar esa categoría, estoy tratando de explicarlo mejor, al multiplicarlo ya no podemos explicarlo tan bien. A mí eso me parece súper interesante e importante políticamente. Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, no, que en la cárcel en Cuba, que yo fui como 10 años seguidos, en la cárcel en Cuba, contaban siempre un chiste, estoy hablando de hace 20 años, que decía, bueno, no lo voy a contar con acento cubano, pues es una vergüenza absoluta, pero y además no, antes me salía bien y ahora no, quería ser cubano. Me hacía pasar por cubana, pero bueno, me detectaron. También es esto, ¿no? Somos todos siempre infieles e infiltrados, ¿no? El arte de la infiltración. Pero bueno, contaban el chiste que alguien decía, bueno, se acabó, no va a haber más blancos y negros, se terminó esa distinción, ahora vamos a ser todos verdes. Bueno, por favor, verdes claritos para allá, verde oscuro para allá. Entonces, bueno, siempre, ojalá, de acuerdo con Lina, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Sería una fascista, ¿no? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo en que haya pluralidad, en romper el binomio, la maquinaria binómica y maniquea? ¿Cómo no vamos a estar políticamente de acuerdo en que se liberen tantas vidas perdidas y tantas muertes por no permitirse la libertad sexual, identitaria, etcétera? Pero cuidado porque puede ser también nuevas trampas, ¿no? Hay que siempre no estar alerta, ¿no? Absolutamente. Sí. No, ahora me estaba haciendo pensar en otra cosa. Mira, aquí hay una pregunta de Gerson Lima. Pregunta, ¿qué dificultades han tenido para escribir al género contrario, si las han tenido? Es una práctica que a veces se somete a escrutinio, sobre todo cuando hombres escriben a mujeres. Yo creo que quiere decir al revés, cuando mujeres escriben a hombres. No, creo que lo dice bien, porque el escrutinio es ¿por qué Flaubert escribe Madame Bovary? ¿No? ¿Y qué significa? ¿No? Creo que ese es el escrutinio que... Pero yo creo que, por ejemplo, a Martín Gaite siempre decían que escribía como mujer a los hombres, ¿no? No sé, porque estamos más acostumbrados, ¿no? No sé si nos lo puede contestar Gerson, pero bueno, en cualquier caso, escribir sobre el otro género, ¿no? O encarnar el otro género. Sí, bueno, es difícil. Es decir, por ejemplo, recuerdo ahora como Sea Animal que en algún momento en una de las lecturas que me dieron los editores tenía que ver con esto. Decían, bueno, acá aparecen mujeres, pero siempre narradas por hombres o por filtros y parece que hay una especie de velo y detrás de ese velo hay una sombra que sería lo femenino, pero un poco distante y nunca una sombra que adopta voz. Entonces, recuerdo haber pensado en ese momento como muy seriamente por primera vez esta pregunta, y ahí es donde surgen, por ejemplo, entre las novelitas, las 5 novelitas que forman la novela, ahí surgen pequeños como documentos, entrevistas, manuscritos, cartas que están en voces femeninas y que de hecho dieron paso a varios cuentos y proyectos actuales en donde realmente como adopto voces femeninas y con mucha más comodidad que lo hacía antes, pero es lo más que puedo decir, no
es algo que tengo consciente, pero que todavía no he resuelto, no tengo una especie de poética con respecto a eso. Ariana, que escribió Sí, bueno, Degenerado, gran encarnada en ese hombre repulsivo. Gran tema para otro coloquio y otro seminario. Debe ser que tengo ganas de... Bueno, sí, yo pensaba muy ingenuamente, me recuerdo joven, pero no era tan joven, pero yo me recuerdo joven, otra distorsión, que cuando para componer los personajes masculinos pensaba que tenía que ahí, no sé, ir a hacer de pie, y hay actrices que para componer hombres se transforman, se ponen un bulto y empiezan a transformar su cuerpo. No, yo creo que no hace falta porque está todo acá, ¿no? Es decir, está todo en la mente, en la conciencia, pero fue un gran trabajo, interesante trabajo para mí escribir a un hombre, ojalá que pueda escribir otros, no sé si salió hombre o mezcla de hombre y mujer, no sé cómo lo leen los lectores. Para mí fue un gran trabajo, un gran esfuerzo tratar de entrar en la sensibilidad prototípica, porque también es eso otra mentira, ¿no? Pero masculina, tratar de ver cómo desea, en todo caso, este hombre, este personaje, no hablo de todos los hombres, pero este particular y no universal. Escribir para mí es eso, otra vez la hipótesis de lo desconocido, de lo extranjero. Entonces, tanto en la lengua como también, ¿por qué no dar el salto a escribir lo gran otro que es un hombre, ¿no? Ese misterio, ¿no? No los entiendo, tampoco los entiendo ahora, ¿no? Pero pensé que al escribirlo me iba a ayudar a entenderlos, pero fracasé. Bueno, yo solo quería decir que, bueno, que así como el problema de la escritura de los hombres que escribieron mujeres es que les faltaba tal vez como pensar en una densidad o sacarlas como de la idea de mujer, digamos, de la idea convencional, y que tal vez ahí es donde quedaba, digamos, faltando. Yo creo que lo mismo se podría aplicar para escribir hombres. Yo, de hecho, justo estoy ahora en ese momento escribiendo personajes masculinos y pensando, ¿pero qué es un hombre realmente? O sea, ¿existe un hombre? ¿Se puede contar un hombre que parezca hombre porque tiene, no sé, porque mea de pie? Digamos que eso sería como muy anecdótico, ¿no? Pero yo creo que las subjetividades masculinas, que están re poco exploradas, por otra parte, y que los propios hombres deberían empezar a explorar, es muy múltiple, ¿no? Lo que desean, lo que sienten, lo que quieren, lo que hacen, lo que performan los hombres, por ponerlos en una categoría, si es que esa categoría todavía podemos decir que existe como tal, como una categoría cerrada, es muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que más que pensar cómo es un hombre, yo lo que quiero es inventarme a mis personajes hombres. Quiero inventar hombres, nuevos hombres. Yo quería preguntar en este sentido a Carlos, porque tanto Ariana como Lina creo que sí que ya hablaron un poco de sus proyectos actuales. Yo no sé ahora, Carlos, si estás escribiendo desde la perspectiva de un hombre, desde la perspectiva de una mujer en tu proyecto actual. Eso por un lado te quería preguntar. Y también antes, respecto a las etiquetas, ¿no? Estas cuestiones. También, claro, revisando tus textos, aparecen en tantas y tantas referencias a otros autores, ¿no? Pues esas pertenencias, esas supuestas identidades a grupos, ¿no? Como puede ser Bogotá 39 o como puede ser el proyecto Ochenteros. Y también me preguntaba sobre ese tipo de identidad, No sé si puedes responder un poquito al respecto. Claro, bueno, primero con respecto a los proyectos actuales en términos de género, regreso a una idea que surgió cuando estaba hablando de Museo Animal, que era esta noción de despedazar la noción de unidad de autoría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los nuevos proyectos adopto narradores masculinos, pero que de repente se encuentran con un texto que está escrito por una mujer, entonces de alguna manera esos dos textos empiezan a dialogar entre sí, obviamente dialogan entre géneros, ¿verdad? Porque uno está escrito por mujer, otro escrito por hombre, ¿verdad? Y eso ha sido interesante, ¿verdad? Trabajar esa relación en directo, ya no como partes separadas, sino como partes que interactúan y están en contacto directo, ¿verdad? Y que fluctúan o se articulan en relación a sí mismas. Y bueno, después con respecto a esta otra identidad que serían estas identidades de los grupos generacionales y demás, regresaría un poco a lo que decía al principio sobre las identidades. La identidad no creo que sea algo que esté dada de principio
y que uno tenga que reflejar, es decir, no existe una identidad Bogotá 39 que todos los textos demuestren, sino que yo creo que si uno es parte de ese grupo, le toca o tiene la responsabilidad de alguna manera de escribir eventualmente esa identidad. ¿Y cómo se escribe esa identidad? Leyéndose, ¿verdad? Entonces creo que la idea sería entre los ochenteros, entre los Bogotá 39 y demás, leernos entre nosotros y de alguna manera entonces empezar a traer esas otras voces a los textos y hipotéticamente pensar una especie de autoría ya mucho más permeable que la que sería la de nosotros simplemente aislados en nuestros cajones y articular la generación en vez de simplemente reflejarla. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si queréis terminar con alguna cosa que quisierais decir de las que no he preguntado en torno a la identidad, o si queréis añadir algo, y si no, pues yo creo que ya nos estaremos despidiendo, porque me dijeron pues esto, ¿no? Que era más o menos una hora, nos hemos excedido un poquito, ha habido preguntas. No sé si queréis añadir algo. No, muchas gracias. Muchas gracias también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, desde luego ha sido un placer nuevamente estar con vosotros y discutir. Efectivamente, en tan poquito tiempo habéis dicho muchísimas cosas muy interesantes, cuando cada una de ellas yo creo que daba, como decía Ariana todo el tiempo, para varios congresos. Yo creo que debemos ir anotando congresos uno detrás de otro para continuar. Y hablamos de traducción, de las mujeres que escribían bajo seudónimo y tanto, ¿no? Claro. Así que bueno, y ahora me quedo siempre como en falta, ¿no? Como en abstinencia, apagamos y cada uno se queda solo, ¿no? O sola. O... Verdad, verdad. Bueno, pues os agradezco muchísimo y agradezco muchísimo una vez más a Casa América Cataluña, desde su directora Marta Nin, a Cristina Osorno, y animo también a ver esa exposición que nos mostró Cristina Osorno con su ordenador el otro día. Lástima que no estemos ahí in situ para visitarla, realmente eran unas imágenes impresionantes y unos textos que las acompañan de estas gentes de la Guayana Francesa que dan también muchísimo, muchísimo que pensar. Es una exposición pequeña, pero muy, muy intensa, realmente. Pues gracias y bueno, hasta la próxima. Estoy Gracias. muy Chao. agradecida. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias.